El aire helado del pequeño departamento se aferraba a la piel de Elena como una mortaja. Había pasado un año desde que el andamio se desplomó, llevándose a su esposo y dejando un silencio que la vieja máquina de coser ya no podía llenar. Afuera, la ciudad rugía con una vida indiferente, un ruido sordo que contrastaba brutalmente con el vacío de su estómago. Elena sintió el corazón encogerse en un nudo apretado y doloroso, una sensación demasiado familiar. Sus dedos, ásperos por años de empujar agujas a través de telas baratas, trazaron el contorno de un pequeño montón de ropa por remendar sobre la mesa de la cocina. Era un trabajo insignificante, monedas que apenas servirían para el pan de mañana. Se saltaría la cena de nuevo. Era un sacrificio silencioso, un secreto corrosivo que guardaba para que las mejillas de sus hijos, Leo y Sofía, no perdieran su color. La desesperación no era un grito, era este silencio pesado, este frío persistente, el olor a tela vieja y la punzada constante del hambre que ya se sentía como parte de ella. Sobre la misma mesa, junto a las costuras sin terminar, descansaba el aviso de desalojo. El papel se sentía rígido y amenazante entre sus dedos temblorosos. La fecha límite, un círculo rojo furioso hecho con un bolígrafo barato, parecía gritarle desde la página. Quedaban 3 días. 3 días para desvanecerse en la nada. La indemnización de la empresa constructora, una suma miserable que pretendía ponerle precio a la vida de un hombre bueno, se había evaporado como el rocío matutino. Se había ido en alquileres atrasados, en medicinas para la tos de Sofía, en zapatos nuevos para los pies crecientes de Leo. Ahora, todo lo que quedaba del mundo que había construido con su esposo estaba contenido en una pequeña libreta bancaria. Elena sintió una oleada de náusea subir por su garganta al recordar el saldo. 300,000 pesos. No era un colchón de seguridad, era el borde de un precipicio. Cada peso representaba una elección imposible, un futuro que se encogía con cada compra, con cada comida. El miedo era una capa de hielo formándose alrededor de su pecho. Observaba a sus hijos desde el umbral de la cocina. Sofía, con solo 10 años, tarareaba una canción mientras dibujaba en un cuaderno gastado, sus pequeños pies balanceándose, ajena al peso que aplastaba a su madre. Pero Leo, a sus 16, era diferente. Sus ojos, los mismos ojos oscuros y serios de su padre, se encontraron con los de Elena por un instante. Él lo sabía. Veía los remiendos en su propia ropa. Notaba las porciones cada vez más pequeñas en el plato de su madre. Cuando Elena sirvió la modesta cena y pronunció la mentira habitual, «No tengo hambre, coman ustedes, queridos», vio la preocupación endurecer la mandíbula de su hijo. Ella le dedicó una sonrisa frágil, un esfuerzo que le costó una energía que no tenía. El amor que sentía por ellos era un ancla, pero también una piedra atada a su cuello, hundiéndola lentamente en un mar de impotencia. Lágrimas silenciosas quemaban detrás de sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No frente a ellos. Nunca. Más tarde, en la quietud de la noche, el recuerdo de su esposo la asaltó con la fuerza de un golpe físico. Recordaba su risa, el sonido de sus botas pesadas en el pasillo, el calor de su mano sosteniendo la suya mientras hablaban de sus sueños. Uno de esos sueños era una vieja panadería abandonada en un pueblo polvoriento de la Pampa, un lugar que vieron una vez durante unas vacaciones baratas. Podríamos llenarlo con el olor a pan recién hecho, Elena le había dicho, sus ojos brillando con una esperanza que a ella ahora le parecía de otra vida. Ese sueño murió con él, aplastado bajo toneladas de acero y la fría indiferencia de una corporación. La mísera indemnización no fue justicia, fue un insulto, un intento de borrar su memoria con billetes. Ahora, el peso aplastante de la soledad era casi insoportable. Era un pilar solitario tratando de sostener un techo que se derrumbaba, y sentía cómo sus fuerzas finalmente comenzaban a ceder bajo la carga. Sentada en la oscuridad, con la luz de la luna dibujando un rectángulo pálido en el suelo de baldosas rotas, Elena sacó la libreta bancaria una vez más. 300,000 pesos. Miró el aviso de desalojo. La ciudad, que alguna vez prometió oportunidades, ahora solo ofrecía un final cruel. Fue entonces,
en el punto más profundo de su desesperación, que la imagen de la panadería en ruinas volvió a su mente. No como un sueño, sino como una última y desesperada jugada, una locura, una idea terrible y febril nacida del pánico absoluto. Usar hasta el último centavo que le quedaba para comprar una tumba de ladrillos en medio de la nada. Era una apuesta contra el olvido, un ancla, por ruinosa que fuera, para el futuro de su familia. El terror y una extraña y peligrosa determinación luchaban en su interior. ¿Alguna vez te has sentido tan acorralado que apostarías tu último recurso a una única y desesperada jugada? Suscríbete a nuestro canal y comenta qué harías tú en el lugar de Elena, porque la decisión que está a punto de tomar lo cambiará todo. La decisión fue un acto de fe ciega, un salto al vacío con los ojos cerrados. Con la voz temblorosa, Elena cerró el trato por teléfono, transfiriendo los 300,000 pesos que eran el último vestigio de su vida anterior. El sonido del clic final de la transacción bancaria resonó en el apartamento silencioso como el portazo de una celda. Sintió el vértigo de haber quemado el último puente que la conectaba con la seguridad, por precaria que fuera. Le explicó a sus hijos con una voz que intentaba sonar firme que se mudarían, que empezarían de nuevo, que tendrían un hogar y un negocio propio. Sofía aplaudió, sus ojos infantiles brillando con la promesa de una aventura, pero Leo, con la seriedad que le había impuesto la vida, solo asintió lentamente, sus ojos fijos en el rostro de su madre, buscando una certeza que sabía que ella no poseía. La esperanza de Elena era una brasa diminuta y frágil, y el miedo, un viento helado que amenazaba con apagarla en cualquier momento. El corazón le latía con una mezcla de pánico y una determinación casi irracional. Empacar fue un ejercicio de humildad y tristeza. Cada objeto que envolvían en papel de periódico contaba una historia de una vida que ya no existía. Las pocas fotografías, los platos desportillados, la ropa remendada, la máquina de coser de su madre que era su única herramienta. Metieron sus escasas pertenencias en cajas de cartón y maletas viejas atadas con cuerda. Cuando la última caja fue sellada, el apartamento quedó extrañamente desnudo y vacío, un eco de la oquedad en el pecho de Elena. Al cerrar la puerta por última vez, no sintió nostalgia, solo la urgencia de huir. El sonido metálico de la cerradura fue definitivo. Abajo, en la calle, el ruido de la ciudad, que antes era el telón de fondo de su vida, ahora sonaba agresivo y ajeno, como si los estuviera expulsando. Arrastraron su equipaje hacia la terminal, 3 figuras solitarias avanzando hacia un futuro incierto, un espejismo comprado con el precio de un hombre bueno. La garganta de Elena estaba seca y tragó saliva para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El viaje en autobús fue un purgatorio de 8 horas. El traqueteo constante del viejo vehículo sobre el asfalto agrietado se metía en los huesos. El aire dentro olía a una mezcla rancia de diésel, sudor y el polvo que se colaba por las ventanas mal selladas. Elena mantenía a Sofía acurrucada contra ella, mientras la niña dormitaba y despertaba, con la mejilla pegada al frío cristal de la ventana. Leo estaba sentado al otro lado del pasillo, con los auriculares puestos, pero sus ojos no veían el paisaje que pasaba. Estaban perdidos en una distancia que preocupaba a su madre. El paisaje urbano de hormigón y acero fue cediendo lentamente a suburbios desordenados, y luego a la inmensidad monótona de la pampa. Campos interminables, llanos y secos, se extendían hasta un horizonte que parecía no llegar nunca. El zumbido del motor era un mantra hipnótico que adormecía la mente, pero no podía acallar el tamborileo incesante de la ansiedad en el corazón de Elena. Cada kilómetro que los alejaba de la ciudad era un paso más hacia una promesa que le aterraba no poder cumplir. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, cuando el autobús finalmente se detuvo con un chirrido de frenos. «Fin de la línea», anunció el conductor con voz cansada. El pueblo no era más que un puñado de casas bajas y polvorientas, agrupadas a ambos lados de una única calle principal. El silencio fue lo primero que los golpeó, un silencio tan profundo y pesado que parecía tener una presencia física.
Era el opuesto absoluto al rugido incesante de la ciudad. No había tráfico, ni sirenas, ni el murmullo de multitudes. Solo el silbido bajo del viento barriendo la calle vacía y el crujido de la grava bajo sus pies al bajar del autobús. El aislamiento, que en la mente de Elena había sido una idea romántica de paz, ahora se sentía ominoso, como si hubieran llegado al fin del mundo. El autobús se marchó, levantando una nube de polvo que los envolvió por un momento antes de dejarlos completamente solos, varados en medio de la nada. Arrastraron sus maletas por la calle de tierra. El peso de las cajas parecía multiplicarse con cada paso, al igual que la opresión en el pecho de Elena. Vieron a un par de ancianos sentados en un banco que los observaron pasar con una curiosidad lenta y desapasionada. Sus miradas no eran hostiles, pero tampoco acogedoras. Eran las miradas de quienes han visto todo y ya nada les sorprende. Finalmente, al final de la calle la vieron. La panadería, incluso a la distancia, la visión hizo que el estómago de Elena se contrajera violentamente. La estructura se inclinaba ligeramente, como un anciano cansado a punto de derrumbarse. La pintura de la fachada estaba casi completamente descascarada, revelando ladrillos agrietados y manchados por la humedad. Las ventanas del piso superior estaban tapiadas con tablas de madera podrida. La romántica panadería de sus sueños no estaba allí. En su lugar había una carcasa, un monumento al abandono y la decadencia, una herida abierta en la cara del pueblo que parecía supurar desesperanza. De pie frente a la puerta, Elena sintió que sus piernas temblaban. La llave, una pieza grande y oxidada que le habían enviado por correo, se sentía fría y pesada en su mano sudorosa. Le costó varios intentos encontrar la cerradura, oculta bajo una capa de óxido y telarañas. Tuvo que usar ambas manos y todo el peso de su cuerpo para hacer girar el mecanismo rechinante. El sonido del pestillo al ceder fue un gemido metálico, como si la casa exhalara un suspiro de protesta por ser despertada de su largo sueño. Empujó la pesada puerta de madera que se arrastró sobre el suelo con un espantoso crujido que hizo eco en el silencio de la calle. En ese instante, una ráfaga de aire salió del interior. No era aire fresco, era un aliento fétido, cargado con el olor inconfundible de la podredumbre, el moho y décadas de abandono. La náusea subió por la garganta de Elena, y tuvo que taparse la boca para no vomitar delante de sus hijos, cuya esperanza ya se desvanecía visiblemente. El interior era una caverna de oscuridad y desolación. Un único rayo de luz polvorienta se filtraba a través de una grieta en el techo, iluminando un remolino de partículas de polvo en el aire estancado. El olor era abrumador, una sinfonía nauseabunda de madera húmeda, yeso descompuesto y algo más, algo animal y muerto que no quería identificar. El silencio aquí era diferente al de afuera. Era un silencio denso, sofocante, el silencio de una tumba. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, las formas comenzaron a definirse. Muebles rotos cubiertos por sábanas fantasmales de telarañas, montones de escombros en los rincones. El suelo estaba cubierto por una capa de suciedad y hojas secas que habían entrado por los agujeros del techo. Sofía soltó un pequeño grito ahogado y se aferró a la falda de su madre. Leo, de pie junto a ella, dejó escapar una maldición en voz baja, un sonido áspero que rompió el silencio sepulcral. La falsa esperanza se había hecho añicos en un instante. Elena dio un paso vacilante hacia adentro, y la tabla del suelo bajo su pie se dio con un crujido húmedo y blando. Se detuvo, el corazón martilleando contra sus costillas. El suelo estaba esponjoso, saturado de agua por años de goteras. Cada paso era un riesgo. Pasó la mano por el mostrador más cercano y sus dedos volvieron cubiertos de una capa gruesa y pegajosa de mugre y moho. Un escalofrío de repulsión recorrió su espina dorsal. Esto no era una casa que necesitaba reparaciones, era un organismo enfermo, pudriéndose desde adentro hacia afuera. Miró hacia arriba y vio el cielo a través de un enorme agujero en el techo, justo encima de donde estarían los dormitorios. La lluvia, el viento y los animales habían tenido libre acceso durante años. La idea de que sus hijos durmieran bajo ese techo roto, expuestos a los elementos, era una puñalada física.
La realidad del lugar era infinitamente peor que cualquier cosa que su mente pesimista hubiera podido imaginar. Se sintió estúpida, ingenua, una completa idiota. En el fondo de la sala principal se alzaba el horno de ladrillos. Era una estructura enorme, casi monstruosa, que ocupaba toda la pared. Su boca ennegrecida por el hollín parecía una entrada a las profundidades del infierno. A su alrededor, el resto del equipamiento de la panadería yacía como esqueletos de bestias prehistóricas. Una amasadora industrial estaba volcada de lado, su cuerpo de metal carcomido por un óxido anaranjado y agresivo. Las bandejas de hornear estaban apiladas y fusionadas por la herrumbre. Los mostradores de metal estaban deformados y cubiertos de una capa de algo indescriptible. Todo era basura. Nada era salvable. La visión de su supuesto negocio, de su medio de vida, reducido a un montón de chatarra oxidada, fue el golpe de gracia. El sueño de restaurar la panadería, de llenarla con el aroma del pan recién hecho, se convirtió en una burla cruel. La realidad olía a óxido y a sueños muertos, un hedor que se le pegó al alma. Mientras sus ojos recorrían el desastre, un movimiento rápido y oscuro en el rabillo del ojo la hizo jadear. Una rata del tamaño de un gato pequeño salió disparada de debajo de un montón de sacos podridos y se perdió en un agujero en la pared. El sonido de sus garras arañando la madera fue nítido y claro en el silencio. Inmediatamente después, escuchó el susurro y el correteo de más criaturas dentro de las paredes. No estaban solos. El lugar estaba infestado. Era un nido. Elena sintió una capa de sudor frío en la nuca. El miedo que sentía ya no era solo por la ruina financiera, sino un miedo primal, visceral, miedo a la enfermedad, a las mordeduras, a la suciedad que ahora era su hogar. Había sacado a sus hijos de un apartamento pobre pero limpio para traerlos a esta cloaca, a este foco de infección. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo mientras la magnitud de su error la golpeaba con la fuerza de un mazo. No había escapatoria. Leo, que había estado explorando el perímetro con una expresión sombría, regresó a su lado. «Mamá, la parte de atrás es peor. El patio está lleno de maleza y basura, y la pared trasera parece que se va a caer en cualquier momento». Su voz, generalmente la de un adolescente tratando de ser un hombre, tembló ligeramente. Vio el terror en los ojos de su madre, y su propia fachada de fortaleza se resquebrajó. Sofía comenzó a llorar en silencio. Sus pequeños sollozos eran el único sonido humano en la vasta y decadente habitación. Elena se arrodilló, ignorando la suciedad del suelo, y la abrazó con fuerza, pero no pudo encontrar palabras de consuelo. ¿Qué podía decir? ¿Qué mentira podía inventar que pudiera cubrir la enormidad de este desastre? Su abrazo se sentía débil, inútil. El calor del pequeño cuerpo de su hija temblando contra el suyo solo magnificaba su propio frío interior, la sensación de haberles fallado de la manera más catastrófica posible. Se puso de pie y caminó como un autómata hacia el centro de la habitación. Miró el agujero en el techo, la suciedad en el suelo, los fantasmas oxidados de las máquinas. Todo su dinero, cada centavo ahorrado con sudor y sacrificios, estaba invertido en estas ruinas. Lo había apostado todo en un recuerdo, en el sueño de un hombre muerto, y había perdido. La esperanza que la había impulsado durante el viaje se desintegró, dejando solo un vacío negro y amargo en su lugar. Sintió que sus rodillas se debilitaban, como si los hilos que la mantenían erguida se hubieran cortado de repente. Se apoyó en una pared húmeda y se deslizó hasta el suelo, sin importarle el frío ni la suciedad. El peso de su fracaso era tan inmenso, tan aplastante, que le robó el aire de los pulmones. Se cubrió la cara con las manos y por primera vez desde que su esposo murió, se permitió un sollozo. Un sonido desgarrador que fue rápidamente absorbido por la madera podrida y el silencio del lugar. El aislamiento del pueblo, que antes le parecía una promesa de una nueva comunidad, ahora se sentía como una trampa mortal. Estaban a cientos de kilómetros de cualquier persona que conocieran, sin dinero para un billete de autobús de vuelta, sin ningún lugar a donde ir. Este no era un nuevo comienzo, era un final. Una tumba que ella misma había comprado. La panadería no era un refugio,
Era una prisión de ladrillo y podredumbre, y ella había traído a sus hijos con ella para ser sus compañeros de celda. La desesperación que había sentido en la ciudad era un arroyo comparada con este océano que ahora la ahogaba. Allá, al menos, había una ilusión de escape. Aquí la única vista en cualquier dirección era la pampa vacía y un cielo indiferente. La sensación de estar atrapada era absoluta. Un muro invisible pero infranqueable que la rodeaba por completo. La silenciosa y corrosiva desesperación había encontrado un nuevo y más profundo nivel. La noche cayó rápidamente sobre el pueblo y la oscuridad dentro de la panadería se volvió total, una negrura aterciopelada que parecía tragarse la luz y el sonido. Elena no se movió del suelo. El frío se filtraba a través de su ropa, pero apenas lo sentía, adormecida por el shock y la autocompasión. Leo logró encontrar unas velas en una de las cajas, y la llama temblorosa proyectó sombras danzantes y monstruosas en las paredes manchadas. Las sombras hacían que la ruina pareciera aún más amenazante, como si las paredes respiraran y los observaran. Se sentaron juntos en el suelo, un pequeño círculo de luz temblorosa en un océano de oscuridad y fracaso. No hablaron. No había nada que decir. El olor a moho era su aire. El crujido de las ratas su música de fondo. Elena miró los rostros pálidos y asustados de sus hijos a la luz de las velas y sintió que una parte de ella moría. Había llegado al fondo del pozo, un lugar más oscuro y profundo de lo que jamás había creído posible. Afuera, el viento de la pampa aullaba, un sonido solitario y lúgubre que se colaba por las grietas de la estructura en descomposición. Sonaba como un lamento, el lamento del propio edificio o quizás el eco de su propia alma rota. Elena cerró los ojos, no para dormir, sino para huir de la imagen de sus hijos acurrucados en el suelo sucio. El sueño de su esposo se había convertido en su pesadilla. La pequeña fortuna que había guardado con tanto celo se había convertido en cenizas, en ladrillos podridos y metal oxidado. No había vuelta atrás, no había plan B. Esta tumba era ahora su hogar, y el futuro, que había intentado anclar con esta compra desesperada, ahora era un abismo sin fondo. La única certeza que tenía en ese momento, sentada en la oscuridad helada de su fracaso, era que no podía haber nada peor. Estaba equivocada. El verdadero horror de la panadería aún no se había revelado. Aún yacía oculto, esperando en la oscuridad. Los primeros rayos de un sol pálido y acuoso se filtraron a través de las grietas de la panadería, dibujando líneas de luz en el aire cargado de polvo. El frío de la noche se había metido en los huesos de Elena, pero con la luz del día, la parálisis del shock dio paso a una terca y desesperada necesidad de actuar. No podía permitirse derrumbarse. Miró a sus hijos, acurrucados bajo la única manta que tenían, sus rostros sucios y dormidos. Sintió un dolor agudo en el pecho, una mezcla de amor y culpa tan intensa que casi la ahoga. Se puso de pie, sus músculos protestando por el frío y la humedad. Ignorando el hambre que le retorcía el estómago, tomó una decisión. No podían vivir en esta inmundicia. La única forma de combatir la desesperación era con trabajo, aunque pareciera una tarea imposible. Tenían que empezar a limpiar. Era la única manera de reclamar un mínimo de dignidad en medio de aquella ruina abrumadora que había comprado con sus sueños. Comenzaron por la sala principal. La tarea era hercúlea, casi absurda. El aire se espesaba con el polvo a cada movimiento, haciéndolos toser y estornudar. Elena, con una determinación sombría, comenzó a arrastrar los restos de un mostrador de madera podrida. Leo, viendo la expresión tensa en el rostro de su madre, se unió a ella sin decir una palabra, sus jóvenes músculos esforzándose por mover los escombros más pesados. Asignó a Sofía la tarea de barrer un pequeño rincón con una escoba deshilachada que encontraron, una pequeña isla de orden en un océano de caos. Cada tabla que movían revelaba nuevas capas de suciedad, nidos de insectos y el olor penetrante de la descomposición. El sonido de la madera arrastrándose y el susurro de la escoba de Sofía eran los únicos sonidos que desafiaban el silencio sepulcral. Elena sintió el sudor frío en su frente, no solo por el esfuerzo,
sino por la comprensión de que estaban intentando vaciar el océano con una cuchara. El horno de ladrillos dominaba la pared del fondo como un altar pagano a un dios olvidado. Su enorme boca negra, manchada por décadas de hollín, parecía observar su inútil esfuerzo. Era una monstruosidad, el corazón muerto de la panadería. Elena se detuvo, con las manos en las caderas, y lo contempló. Una parte de ella quería derribarlo, borrar su presencia amenazante. Pero otra parte, una chispa irracional del sueño original, se preguntó si podría ser salvado. «Si vamos a vivir aquí, tenemos que limpiarlo todo», dijo en voz alta, más para convencerse a sí misma que a sus hijos. «Salio, ayúdame a sacar toda esta basura de la base. Quiero ver cómo está la estructura». Se acercaron a la bestia de ladrillo, sin saber que estaban a punto de despertar los fantasmas que dormían en su interior. Un secreto que cambiaría el curso de sus vidas para siempre, hundiéndolos en un peligro mucho mayor que la pobreza. Leo se arrodilló entre los escombros y el hollín que se acumulaban en la base del horno. Empezó a sacar pedazos de ladrillos rotos y ceniza compactada con las manos. El polvo negro se le pegaba a la piel sudorosa. «Esto es asqueroso», murmuró para sí mismo. Mientras pasaba la mano para limpiar una sección, sus dedos se detuvieron. La textura era diferente. La mayoría de los ladrillos eran ásperos, gastados por el fuego y el tiempo, con el mortero desmoronándose. Pero este, uno cerca del suelo, se sentía más liso, casi pulido en comparación. Entrecerró los ojos, limpiando más hollín. El color también era ligeramente distinto, un tono de rojo un poco más oscuro, menos anaranjado que sus vecinos. Parecía fuera de lugar, una nota discordante en una antigua melodía de decadencia. «Mamá», llamó, su voz teñida de una nueva curiosidad. «Ven a ver esto, este ladrillo es raro». Elena, ocupada en otro rincón, estuvo a punto de ignorarlo, pero algo en el tono de su hijo la hizo detenerse. Al principio, Elena no le dio importancia. «Debe ser una reparación antigua, Leo. Olvídalo», dijo con cansancio. Pero Leo insistió. Su instinto juvenil se negaba a soltar la pequeña anomalía. «No, de verdad, tócalo. No se siente como los demás». Elena suspiró. La frustración y el agotamiento pesaban sobre ella. Se acercó y se arrodilló en el suelo sucio junto a su hijo. El frío de la piedra se filtró a través de la tela de sus pantalones. Pasó sus propios dedos, callosos y sensibles, sobre la superficie del ladrillo. Leo tenía razón. Era diferente, más liso, con los bordes más definidos. Golpeó suavemente con los nudillos. El sonido no era sordo y sólido como en los otros ladrillos. Este produjo un eco bajo, casi imperceptible, un sonido hueco, un escalofrío, que esta vez no era de frío, recorrió su espina dorsal. Su corazón, que había estado latiendo con el ritmo lento de la desesperación, de repente dio un salto. La monotonía del desastre se había roto. «Necesitamos algo para hacer palanca», dijo Elena, su voz ahora un susurro tenso. La apatía había sido reemplazada por una repentina e intensa concentración. Leo se levantó de un salto, sus ojos brillando con excitación, y comenzó a hurgar entre los montones de chatarra que llenaban la panadería. Después de unos minutos, regresó triunfante, arrastrando una larga y pesada barreta de hierro, cubierta de una capa de óxido color sangre. La herramienta se sentía peligrosamente pesada en las manos de Elena. Era un objeto de demolición, de fuerza bruta. Lo sostuvo por un momento, sintiendo el frío del metal. El acto de encontrar y empuñar aquella herramienta se sintió como un punto de inflexión. Ya no eran solo víctimas pasivas de su entorno, ahora tenían el poder de forzarlo, de arrancarle sus secretos. Miró el ladrillo y luego a Leo, y una silenciosa comprensión pasó entre ellos. Iban a abrirlo. Elena encajó la punta afilada de la barreta en la delgada línea de mortero que rodeaba el ladrillo. Apoyó todo su peso en la herramienta, pero el ladrillo no se movió. El metal chirrió contra la piedra, un sonido agudo que le puso los pelos de punta. «Ayúdame», le dijo a Leo. Juntos, madre e hijo, empujaron con todas sus fuerzas. Los músculos de Elena temblaban por el esfuerzo. El sudor le perlaba la frente y se mezclaba con el hollín de su cara.
Sofía se había acercado y los observaba con los ojos muy abiertos, mordiéndose el labio inferior, contagiada por la tensión palpable del momento. Empujaron una y otra vez, el sonido del metal raspando rítmicamente en la habitación silenciosa. La frustración comenzó a crecer. ¿Y si no era nada? ¿Y si solo era un ladrillo mejor puesto que los demás? Pero la sensación de que había algo hueco detrás era demasiado fuerte para rendirse. Era la primera pizca de intriga en un mundo de miseria. Con un último esfuerzo coordinado, un gruñido que salió de lo más profundo de sus pulmones, sintieron que algo cedía. Hubo un crujido seco, el sonido del mortero antiguo rindiéndose después de décadas de silencio. El ladrillo se movió, deslizándose hacia adentro con un ruido sordo y hueco. No cayó, simplemente retrocedió hacia un espacio oscuro. Se detuvieron jadeando, sus alientos formando nubes de vaho en el aire frío. Se miraron el uno al otro, con los ojos desorbitados. Funcionó. Había una cavidad detrás. El misterio ya no era una sospecha, era un hecho. Un agujero negro y rectangular ahora los miraba desde la base del horno, una invitación a un secreto que había esperado pacientemente en la oscuridad. El aire de la panadería pareció cargarse de electricidad, y el pesado silencio se llenó de preguntas sin respuesta que gritaban en la mente de Elena. Elena y Leo se arrodillaron en el suelo, acercando sus rostros al pequeño agujero. La oscuridad en el interior era absoluta, una negrura que parecía absorber la poca luz de la habitación. No se veía nada, pero algo salió de allí, un olor. No era el olor a humedad y podredumbre que impregnaba el resto del lugar. Este era un aroma seco, polvoriento, el olor de libros viejos, de papel que se ha guardado durante mucho tiempo en un lugar cerrado. Y debajo de ese olor a papel había una nota metálica, un tenue aroma a óxido y a metal frío. Era el olor de algo guardado, de algo oculto deliberadamente. Elena sintió que se le erizaba el vello de los brazos. Este no era un espacio vacío accidental. Alguien había construido esto a propósito. La pregunta ya no era solo qué había dentro, sino quién lo había escondido y por qué. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra contra el silencio. «No veo nada. Tengo que meter la mano», susurró Elena, su voz apenas audible. Dudó un instante, el miedo a lo desconocido luchando contra la necesidad imperiosa de saber. Podría haber arañas, ratas, cualquier cosa, pero la posibilidad, por remota que fuera, de que hubiera algo de valor, algo que pudiera sacarlos de ese infierno, era más fuerte que el miedo. Cerró los ojos, respiró hondo el aire polvoriento y metió lentamente el brazo en la abertura. Sintió el roce áspero de los ladrillos contra su piel, luego el frío de la piedra de los cimientos. Telarañas viejas y gruesas se le pegaron a los dedos, haciéndola estremecerse de asco. Avanzó la mano más profundamente en la negrura fría y silenciosa, hasta que sus dedos rozaron algo. No era piedra, era duro, anguloso y estaba helado, un metal inconfundible. Su corazón dio un vuelco. No era una tubería, era una caja. Hay algo. Es una caja. Y es pesada, jadeó Elena, sus dedos tratando de encontrar un agarre en la superficie metálica y polvorienta. La caja estaba encajada con fuerza en el pequeño espacio. Tiró, pero apenas se movió. «Leo, no puedo sola. Tienes que ayudarme». Leo se tumbó en el suelo junto a ella, metiendo su propio brazo en el hueco hasta donde pudo. Juntos, coordinando sus esfuerzos en la oscuridad, tiraron y forcejearon. El sonido de la caja de metal raspando contra la piedra de los cimientos fue un ruido horrible y estridente que pareció durar una eternidad. Centímetro a centímetro, la arrastraron fuera de su escondite de décadas. Finalmente, con un último tirón y un golpe sordo, la caja salió de la cavidad y aterrizó en el suelo de la panadería, levantando una nube de polvo antiguo. Se quedaron inmóviles, arrodillados a su alrededor, respirando con dificultad, contemplando el objeto que habían liberado de su tumba. Ante ellos yacía una pesada caja fuerte de metal, de unos 50 centímetros de ancho. Estaba cubierta por una capa tan gruesa de polvo y mugre que su color original era irreconocible. Parecía increíblemente antigua, con esquinas reforzadas y una gran cerradura de hierro en el frente, oxidada y formidable. No había ninguna llave a la vista.
Sofía, que había estado observando en silencio, se acercó y la tocó con la punta de un dedo, como si temiera que fuera a desaparecer. Era real, un objeto sólido y misterioso aparecido de la nada. La desesperanza que los había aplastado momentos antes fue reemplazada por una nueva emoción, una mezcla febril de esperanza y temor. ¿Qué podía haber dentro que mereciera ser escondido con tanto cuidado? El silencio en la habitación era ahora una tensión vibrante. El misterio del ladrillo suelto había sido resuelto, pero solo para abrir una puerta a uno mucho más grande y tentador: el contenido de la caja. La euforia inicial dio paso rápidamente a la frustración. La caja estaba sellada herméticamente. Elena agarró de nuevo la barreta, el optimismo renovado dándole fuerzas. Encajó la punta en la unión de la tapa y trató de hacer palanca. El único resultado fue un chirrido metálico ensordecedor y un rasguño en la superficie de la caja. El metal era demasiado grueso, la construcción demasiado sólida. Leo lo intentó también, usando todo su peso, pero la tapa no cedió ni un milímetro. Dieron vueltas alrededor de la caja como lobos hambrientos, buscando un punto débil, una vulnerabilidad. La golpearon, la sacudieron, pero el contenido solo producía un ruido sordo y pesado en su interior. La impotencia comenzó a regresar, una sensación amarga y familiar. Tener un tesoro potencial al alcance de la mano, pero completamente inaccesible, era una nueva forma de tortura, una burla cruel del destino que los había llevado hasta allí. «¡Espera!», exclamó Leo de repente. Se había arrodillado en la parte trasera de la caja, examinándola con una intensidad que recordaba a su padre. «Las bisagras. No podemos forzar las cerraduras, es demasiado fuerte, pero quizás podamos romper las bisagras», señaló los dos grandes goznes de hierro que sujetaban la tapa al cuerpo de la caja. Estaban asegurados con gruesos pasadores de metal. Si golpeamos los pasadores para sacarlos, la tapa se soltará. La lógica era sólida. Era una solución de fuerza bruta, pero podría funcionar. Una nueva oleada de esperanza recorrió a Elena. Leo, mostrando una vez más su sorprendente ingenio en medio del caos, volvió a buscar entre los escombros y regresó con un pesado martillo de herrero, su cabeza de acero manchada de óxido, pero aún formidable. La desesperación por saber qué había dentro era un fuego que los consumía, dándoles la energía para seguir adelante. Elena sujetó la punta de la barreta contra el extremo de uno de los pasadores de la bisagra, mientras Leo levantaba el pesado martillo. «Con cuidado», le advirtió ella, su voz tensa. El primer golpe resonó en la panadería vacía como un disparo. ¡Clang! El sonido metálico vibró en el aire, haciendo que Sofía se tapara los oídos. Leo golpeó una y otra vez, con un ritmo constante y decidido. Era un acto violento, una profanación de un secreto guardado durante mucho tiempo. El sudor corría por su frente mientras concentraba toda su fuerza en cada impacto. Finalmente, con un crujido metálico, el pasador comenzó a ceder, moviéndose milímetro a milímetro. Unos cuantos golpes más y salió disparado, golpeando la pared con un ruido seco. Repitieron el proceso con la segunda bisagra. Cuando el segundo pasador cayó al suelo, un silencio repentino descendió sobre ellos. La tapa estaba suelta. Llegó el momento de la verdad. Se arrodillaron de nuevo alrededor de la caja. Un silencio reverente y temeroso los envolvió. Madre e hijos se miraron, sus rostros sucios iluminados por la pálida luz del día, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Qué encontrarían? ¿La salvación o una nueva decepción? Las manos de Elena temblaban incontrolablemente mientras extendía los brazos y agarraba los bordes de la pesada tapa de metal. Respiró hondo. El aire olía a polvo, sudor y una expectación casi insoportable. Con un último esfuerzo, levantó la tapa. Un chirrido de metal oxidado, y luego la abrió por completo, dejándola caer a un lado con un golpe sordo. Un olor escapó del interior, un aliento fantasmal de un pasado lejano. Era el olor a papel viejo, a cuero seco y, de forma inconfundible, el aroma único y ligeramente metálico del dinero antiguo. Se quedaron sin aliento, asomándose al interior como si fuera el arca de una alianza perdida. Lo primero que vieron fue el color verde, verdes apagados y grises de billetes antiguos. No eran pesos,
Eran dólares estadounidenses, apilados en fajos ordenados y sujetos con bandas de papel amarillentas y quebradizas por el tiempo. No era el tesoro de una película, no rebosaba hasta los bordes, pero para Elena era más dinero del que había visto en toda su vida junta. La visión era tan surrealista, tan imposible, que su cerebro se negó a procesarla por un instante. Pensó que el hambre y la desesperación finalmente la habían vuelto loca, que estaba alucinando. Un sollozo ahogado se escapó de sus labios, un sonido que era mitad incredulidad, mitad un alivio tan profundo que dolía. Las lágrimas que se había negado a derramar ahora corrían libremente por sus mejillas, trazando surcos limpios en la suciedad de su rostro. Se llevó una mano temblorosa a la boca, sus ojos fijos en la promesa imposible que contenía la caja. Con dedos que temblaban como hojas, Elena extendió la mano y cogió uno de los fajos. El papel se sentía extrañamente real, crujiente a pesar de su edad. Eran billetes de $100. Sus dedos, acostumbrados a contar las últimas monedas sobre la mesa de la cocina, ahora sostenían una fortuna. Era suficiente. La palabra resonó en su mente con la fuerza de un trueno. Suficiente para arreglar el techo, suficiente para comprar comida, ropa nueva para sus hijos, suficiente para comprarles un futuro. Leo dejó escapar un silbido bajo y asombrado, sus ojos de adolescente abiertos de par en par. Sofía, sin entender del todo el valor, sonrió al ver la cara de felicidad de su madre por primera vez en mucho tiempo. Elena se rió, un sonido extraño y oxidado que no había usado en más de un año. Se rió y lloró al mismo tiempo, aferrando el fajo de billetes contra su pecho como si fuera un bebé recién nacido. Pero debajo de los fajos de dinero había algo más, algo que no brillaba, pero que se sentía infinitamente más pesado y significativo. Era un libro, un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero oscuro, con las esquinas desgastadas por el tiempo y el uso. El dinero era una solución, una respuesta a sus plegarias más desesperadas. Pero aquel libro era un enigma. Elena sintió un nuevo escalofrío, diferente al de la emoción. El dinero podía gastarse y desaparecer, pero un libro como ese contenía algo más duradero, una historia, un secreto. La alegría abrumadora que había sentido por el dinero comenzó a teñirse de una nueva emoción, una curiosidad teñida de aprensión. Con mucho cuidado, dejó el fajo de billetes a un lado y levantó el pesado libro de la caja. El cuero se sentía frío y extrañamente vivo bajo el polvo de sus dedos. Elena abrió el libro de contabilidad con manos reverentes. Las páginas, de un color amarillento, estaban cubiertas de una caligrafía apretada y pulcra, escrita con tinta azul que se había desvanecido a un tono grisáceo. Eran columnas de cifras, fechas y nombres. A primera vista, parecía un registro de negocios normal, aunque meticuloso. Pero al mirar más de cerca, Elena notó anomalías. Algunas entradas no tenían cifras, solo nombres. Otras tenían pequeñas anotaciones codificadas en el margen, una simple letra, un símbolo extraño. Su corazón comenzó a latir más despacio, con un ritmo más pesado y ominoso. Esto no era el registro de ventas de pan y facturas, era otra cosa. Pasó las páginas lentamente. El susurro del papel viejo era el único sonido en la habitación. Era como leer el diario secreto de un fantasma, y sentía que estaba invadiendo un terreno sagrado y peligroso. Su dedo se detuvo en una entrada de mediados de los años 70. Leyó el nombre en voz baja, Familia Jerez. Al lado, en lugar de una cantidad de dinero, había una fecha y una palabra garabateada con una tinta diferente, más oscura, como si hubiera sido añadida con prisa y rabia. La palabra era liberación. Unas líneas más abajo, otro nombre, Esteban Molina, y junto a él, la misma letra temblorosa había escrito una única y escalofriante palabra: desaparecido. La palabra resonó en el aire viciado de la panadería. Desaparecido. De repente, el contexto histórico de la Argentina de aquellos años cayó sobre ella como una losa de plomo. La dictadura, las desapariciones forzadas. El dinero en la caja ya no parecía un regalo del cielo. Empezó a sentirse sucio, manchado. El misterio de la caja se estaba convirtiendo en una crónica de terror. Elena
sintió una oleada de náuseas. Las fechas en el libro de contabilidad no dejaban lugar a dudas. Coincidían perfectamente con los años más oscuros de la última dictadura cívico-militar del país. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente, formando una imagen horrible. Este dinero no eran los ahorros de un panadero honesto. Esto era dinero de sangre, dinero de extorsión. La panadería no había sido solo una panadería, había sido una fachada, y el hombre que escribió en este libro, el panadero original, había estado en el centro de algo terrible. La pequeña fortuna que ahora poseía estaba manchada con el sufrimiento y la desesperación de incontables familias. Miró los billetes verdes con una nueva sensación de repulsión. El calor de la esperanza que habían encendido en su pecho se había convertido en un frío glacial. Este descubrimiento no era una bendición, era una maldición. Leo, que había estado leyendo por encima del hombro de su madre, palideció. Él había estudiado ese período en la escuela, había leído sobre los centros de detención clandestinos, las torturas, los desaparecidos. Su rostro adolescente, que momentos antes estaba iluminado por la alegría del descubrimiento, ahora estaba sombrío y lleno de una comprensión adulta. «Mamá», susurró, su voz apenas un hilo. Esto es de la dictadura. Este dinero es peligroso». Sofía, ajena a la oscura historia que se desplegaba ante ellos, tiró de la manga de Elena. «Mamá, ¿podemos comprar un vestido bonito ahora?», preguntó con su voz infantil y cristalina. La inocencia de su pregunta fue como una puñalada en el corazón de Elena. ¿Cómo podía explicarle a su hija que el dinero que podría comprarle un vestido estaba empapado en el dolor de otros niños que habían perdido a sus padres? Con un movimiento brusco, Elena cerró el libro de contabilidad. El sonido de la tapa de cuero al cerrarse fue definitivo y ominoso. Miró a su alrededor, a las ruinas de la panadería que ahora parecían más amenazantes que nunca. Las sombras en los rincones ya no eran solo sombras, parecían esconderse, observar. El silencio ya no era pacífico, sino tenso, expectante. Su problema ya no era la pobreza. Su problema era un secreto de 40 años que acababa de desenterrar. Un secreto que valía una pequeña fortuna y que, sin duda, alguien muy poderoso no querría que saliera a la luz. Un nuevo tipo de miedo, mucho más agudo y específico que la desesperación, se apoderó de ella. Era el miedo a un peligro tangible, con nombre y apellido, un peligro que podría haber estado esperando, latente, en aquel mismo pueblo. Ya no eran solo 3 almas olvidadas, eran guardianes de una verdad que podía matarlos. «Tenemos que esconder esto, ahora», susurró Elena, su voz cargada de una urgencia febril. Ya no había alegría en sus ojos, solo una determinación fría y asustada. Rápidamente, con manos temblorosas, volvieron a meter los fajos de dinero y el libro de contabilidad en la caja fuerte. El peso del metal ahora se sentía diferente, cargado con el peso de la historia y el peligro. Juntos, Leo y Elena empujaron la pesada caja de vuelta a la oscura cavidad en los cimientos del horno. El sonido de la caja raspando la piedra fue el sonido de un secreto siendo enterrado de nuevo. Leo recogió el ladrillo suelto y lo encajó cuidadosamente en su lugar, tratando de que pareciera que nunca había sido movido. Se levantaron y dieron un paso atrás contemplando su obra. La panadería en ruinas ya no era solo su prisión de pobreza. Ahora era el mausoleo de una verdad terrible, y ellos, sin saberlo, acababan de convertirse en sus carceleros. La noche se convirtió en un nuevo tipo de infierno para Elena. El agotamiento físico de la limpieza no era nada comparado con la tensión mental que ahora la atenazaba. Cerraba los ojos y veía nombres, fechas y la palabra «desaparecido» grabada a fuego en el interior de sus párpados. Cada crujido de la vieja panadería, cada susurro del viento a través del techo roto, sonaba como un paso furtivo, como el lamento de las almas atrapadas en el libro de contabilidad. Un sudor frío le cubría el cuerpo a pesar del frío de la habitación. El corazón le martilleaba en el pecho con una cadencia irregular, un tambor que anunciaba un peligro inminente. El dinero que había encontrado no trajo paz, sino que desató un ejército de fantasmas y un miedo tan profundo y oscuro que hacía que la pobreza pareciera un paraíso perdido. La soledad del lugar
ya no era melancólica, era una amenaza palpable. Incapaz de soportar la incertidumbre, tú esperó a que sus hijos se durmieran profundamente. Sus respiraciones tranquilas, un doloroso contraste con su propia agitación. A la luz temblorosa de una única vela, se acercó de nuevo al horno. Sus manos no temblaban de debilidad, sino de una determinación febril. Con un cuidado infinito, retiró el ladrillo una vez más. El agujero negro parecía una boca que guardaba el aliento. Metió la mano, sus dedos rozando los fríos fajos de dinero, pero los ignoró. Su objetivo era otro. Extrajo únicamente el pesado libro de contabilidad de cuero. Volvió a colocar el ladrillo y se acurrucó en un rincón, lejos de las ventanas, sintiéndose una profanadora de tumbas. Abrió el libro sobre su regazo. A la luz de la vela, las páginas amarillentas parecían piel humana, y la tinta desvaída, cicatrices antiguas. Necesitaba entender la magnitud del monstruo con el que se había tropezado. Página tras página, la horrible verdad comenzó a revelarse. El panadero, un hombre llamado Rossi, cuya caligrafía era tan pulcra y ordenada, había creado un código macabro utilizando la jerga de su oficio. Masa madre se refería a los pagos iniciales de las familias extorsionadas. Horneado significaba que el dinero había sido entregado al coronel, pero la palabra más escalofriante era quemado. Aparecía junto a los nombres de las familias que ya no podían pagar, o cuando sus seres queridos eran asesinados a pesar de las promesas. El horno, el corazón de su sustento, se había convertido en un símbolo de muerte en su lenguaje secreto. Elena sintió una punzada de compasión por este Rossi, un hombre atrapado, obligado a registrar las atrocidades que presenciaba, dejando una crónica de su propia condenación y la de tantos otros. Sus dedos temblorosos se detuvieron en una entrada particularmente brutal. Familia Robles. Promesa de información sobre su hija. Clara, Masa madre entregada. La fecha era de 1978. Elena imaginó a una madre y a un padre, con los rostros surcados por la angustia, entregando los ahorros de toda su vida, aferrándose a la más delgada de las esperanzas. Sintió su dolor en su propia piel, la desesperación de proteger a un hijo a cualquier costo. Unas semanas más tarde, la siguiente anotación junto al mismo nombre la dejó sin aliento. Decía simplemente, sin noticias, quemado o... La palabra cayó como una sentencia de muerte en el silencio de la panadería. Un nudo de hielo se formó en su estómago. El dinero que estaba escondido a pocos metros de ella estaba empapado en las lágrimas y la sangre de familias como los Robles, destruidas por una falsa promesa. El libro de contabilidad no era solo un registro, era un acta de acusación. El nombre del coronel Serrano aparecía en casi todas las páginas. La araña en el centro de esta red de crueldad. La panadería de Rossi era el lugar perfecto, un negocio humilde en un pueblo olvidado, ideal para lavar el dinero de la extorsión. El coronel se enriquecía con la agonía de aquellos que buscaban desesperadamente a sus hijos, hermanos y esposos desaparecidos. El efectivo en la caja fuerte, Rossi lo había anotado en la última página, era el pago final de Ibáñez, pero no había más detalles. Solo esa frase. Y debajo, una nota final y aterradora. Rossi, desaparecido. El panadero, el cronista del horror, había sufrido el mismo destino que las víctimas que documentaba. Se había convertido en un fantasma más de su propia historia. El verdadero terror golpeó a Elena cuando encontró la conexión con el presente. En una de las últimas páginas, escrita con una letra más nerviosa, Rossi había anotado una observación. El hijo del coronel, el joven doctor Ibáñez, pregunta demasiado. Mira el horno con ojos extraños. Sospecha que escondo algo. La sangre de Elena se heló. El peligro no había muerto con el coronel Serrano. Tenía un heredero, un hijo que, ya en su juventud, era lo suficientemente astuto como para sospechar. Un hombre que, con toda probabilidad, todavía vivía y, seguramente, seguía buscando la herencia perdida de su padre. La amenaza no era un eco del pasado, era una entidad viva que respiraba y que podría estar en ese mismo pueblo, esperando. La panadería ya no se sentía solo abandonada, se sentía vigilada. A la mañana siguiente,
Un sonido ajeno rasgó el silencio sepulcral del pueblo. Era el rugido de un motor potente, suave y caro, completamente fuera de lugar entre el crujido de las carretas y el viento. El corazón de Elena dio un salto violento, alojándose en su garganta. Se arrastró hasta una de las ventanas tapiadas y miró por una rendija estrecha. El pánico la invadió. Un sedán negro, pulcro y reluciente estaba estacionado justo enfrente. Brillaba bajo el sol pálido como una pantera negra en un gallinero. Su mera presencia era un acto de agresión, una declaración de poder y riqueza que no pertenecía a ese mundo de polvo y olvido. Elena supo, con una certeza helada y absoluta, para quién era esa visita. No era una coincidencia. El fantasma del libro de contabilidad había venido a llamar. Del coche descendió un hombre que parecía esculpido en mármol frío. Tendría unos 60 años, con el pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás y un traje oscuro que probablemente costaba más de lo que ella había tenido en su vida. Cada movimiento era deliberado, económico, cargado de una autoridad innata. No caminaba, se deslizaba sobre el suelo polvoriento con un aire de propiedad, como si el pueblo entero fuera su finca privada. Sus ojos, enmarcados por un rostro atractivo pero severo, lo escaneaban todo con una mirada calculadora y carente de calor. Elena no necesitó leer su tarjeta de presentación. Sintió en sus entrañas quién era. Era el doctor Ibáñez. Era el hijo del coronel, la encarnación viva del mal que había pasado la noche leyendo. Un depredador había entrado en su territorio. El hombre se detuvo frente a la puerta de la panadería. No dudó. Levantó una mano y golpeó la madera podrida. El sonido no fue un llamado, fue una orden. 3 golpes, secos, duros, autoritarios, toc, toc, toc. Cada impacto resonó en el pecho de Elena como un golpe de mazo, haciendo vibrar el aire viciado a su alrededor. Leo y Sofía, que habían estado intentando barrer un pequeño espacio para sentarse, se quedaron inmóviles, como cervatillos que huelen a un lobo. Sus miradas se clavaron en su madre. Sus rostros, una mezcla de confusión y miedo. El mundo exterior, el mundo peligroso del que habían intentado huir, los había encontrado. La historia sangrienta que yacía enterrada en el horno acababa de llamar a su puerta, exigiendo entrar. El cerebro de Elena se convirtió en un torbellino de pánico. ¿Y si no abría? Pero el coche estaba ahí. Él sabía que estaban dentro. Esconderse era inútil. Solo demostraría que tenía algo que ocultar. Respirando hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos, caminó hacia la puerta. El corto trayecto le pareció 1 kilómetro. Cada paso era una rendición. Giró el pomo oxidado y abrió la puerta apenas una rendija, protegiendo su cuerpo tras la madera. El rostro del doctor Ibáñez apareció en la abertura. Sonreía, pero era una sonrisa que no tocaba sus ojos. Sus ojos eran fríos, analíticos, y recorrieron la figura de Elena de arriba abajo, juzgando su ropa gastada, su rostro sucio y la evidente ruina que se vislumbraba detrás de ella. «Buenos días», dijo su voz, suave como la seda, pero con la dureza del acero por debajo. «Soy el doctor Ibáñez». Se presentó como un abogado local, un benefactor del pueblo, aunque su actitud era la de un rey. Con una naturalidad escalofriante, mencionó su profundo afecto por la vieja panadería. Mi padre, el coronel Serrano, que en paz descanse, mintió sin parpadear, y el señor Rossi eran grandes amigos. Compartieron muchos momentos felices aquí. Al oír el nombre del coronel pronunciado con tanta ligereza, Elena sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Fue un golpe físico que la dejó sin aire. Luchó por mantener su expresión neutral, por construir una máscara de ignorancia mientras el terror gritaba en su interior. Sintió la presencia del libro de contabilidad a sus espaldas, un calor fantasmal que irradiaba desde el horno. El hombre frente a ella era el monstruo de la historia, y ella estaba parada sobre su tesoro perdido. «Veo que el lugar está en un estado lamentable», continuó Ibáñez, su tono goteando una falsa compasión que a Elena le provocó náuseas. «Siendo honesto, es un peligro, pero tengo un apego sentimental. Estoy dispuesto a quitárselo de las manos». Hizo una pausa, saboreando el momento.
Le ofrezco 500,000 pesos por él. Es más de lo que vale, se lo aseguro, pero considérelo un favor de mi parte. Una bienvenida al pueblo. La oferta era una bofetada, apenas un poco más de lo que ella había pagado por la propiedad. Era una cantidad calculada para tentar a alguien desesperado, pero lo suficientemente baja como para no levantar sospechas. No era una oferta de compra, era un interrogatorio. Estaba probando las aguas, intentando averiguar si la pobre viuda que tenía delante sabía que estaba durmiendo sobre una fortuna. La sangre de Elena se convirtió en hielo líquido en sus venas. Él lo sabía, o al menos lo sospechaba con todas sus fuerzas. Estaba intentando comprar su silencio y el secreto de su padre por una miseria. 1,000,000 de pensamientos se agolparon en su mente. El dinero, la seguridad de sus hijos, la justicia para Rosy y las familias del libro, una fuerza que no sabía que poseía, una mezcla de rabia y un instinto de supervivencia maternal, se apoderó de ella. Su voz, cuando habló, sonó firme, ajena, sorprendiéndola incluso a ella misma. Agradezco su generosidad, doctor, pero la panadería no está en venta. Es el hogar de mi familia ahora. Y nuestro futuro. El desafío en sus palabras fue sutil, pero inequívoco. Acababa de rechazar al rey en su propio castillo. Acababa de firmar una declaración de guerra. La sonrisa ensayada se desvaneció del rostro de Ibáñez. Sus labios se apretaron en una línea fina y cruel. Sus ojos se entrecerraron, y el frío que contenían se intensificó, volviéndose cortante. Su mirada se desvió deliberadamente de Elena hacia la penumbra del interior, donde pudo distinguir las siluetas de Leo y Sofía, inmóviles. Cuando volvió a hablar, su voz era un susurro sedoso y cargado de veneno. Una decisión imprudente, señora. Este lugar es traicionero. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Los techos viejos se derrumban, los pisos se hunden, los accidentes ocurren. Hizo una pausa significativa, sus ojos fijos en ella. Sobre todo cuando hay niños curiosos corriendo por ahí. Sería una verdadera tragedia si algo le pasara a su hermosa familia en un edificio tan inseguro. Se dio la vuelta bruscamente, sin esperar respuesta, y caminó de regreso a su impecable coche. La amenaza no dicha colgaba en el aire, más pesada y sofocante que el olor a moho. Elena se quedó paralizada en el umbral, su mano aferrada a la puerta con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El rugido del motor del coche al arrancar sonó como un gruñido de advertencia. Lo vio alejarse, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente, devolviendo al pueblo su silencio mortal. Pero el silencio ahora era diferente. Estaba lleno de la promesa de violencia. El dinero y el libro de contabilidad ya no eran una posible salida, eran el cebo de una trampa mortal. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Entregarías el secreto para proteger a tus hijos de un hombre tan peligroso? ¿O arriesgarías todo por la remota posibilidad de justicia? Cuéntanos en los comentarios qué camino tomarías. Elena cerró la puerta con un golpe seco que hizo temblar el marco podrido. Se apoyó contra la madera, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. El aire que respiraba era espeso y olía a polvo, pero todo lo que podía percibir era el eco de la amenaza de Ibáñez. Accidentes ocurren. Las palabras, suaves y venenosas, se repetían en su mente, una serpiente enroscándose alrededor de su ya frágil calma. Un sudor frío le recorrió la espalda y sintió cómo las piernas le temblaban sin control. El monstruo del libro de contabilidad no solo era real, sino que acababa de estar en su puerta, había olido su miedo y le había prometido la muerte con una sonrisa cortés. El silencio que dejó tras de sí era 1000 veces más aterrador que su presencia. Era un silencio cargado de intención, la quietud de un depredador que ha marcado a su presa y ahora simplemente espera el momento adecuado para atacar. La panadería ya no era un refugio en ruinas, era una jaula, y la puerta acababa de cerrarse. Se giró lentamente, con la mirada perdida. Sus ojos se encontraron con los de sus hijos, 2 pares de ojos que reflejaban su propio terror. Sofía se había escondido detrás de Leo, sus pequeños dedos aferrados a la camisa gastada de su hermano. Pero era la mirada de Leo la que atravesó a Elena. En sus ojos de 16 años vio una mezcla de miedo infantil
y una furia protectora que era un espejo de la suya. La amenaza de Ibáñez no había sido para ella, había sido para ellos. Sería una tragedia si algo le pasara a su hermosa familia. La imagen de sus hijos heridos, de un hecho accidente, en aquel lugar traicionero, la golpeó con la fuerza de un golpe físico. La náusea subió por su garganta, amarga y caliente. En ese instante, la desesperación que la había consumido se transformó. Se cristalizó en algo duro y afilado, una resolución fría. No iba a ser una víctima, no iba a dejar que tocaran a sus hijos. El miedo seguía ahí, un océano helado en su interior, pero ahora flotaba en él un témpano de rabia. El resto del día transcurrió en una bruma de tensión insoportable. Cada sonido era una amenaza magnificada. El crujido de una tabla en el piso de arriba, el silbido del viento colándose por las grietas, el lejano ladrido de un perro. Todo hacía que su corazón diera un vuelco. Intentó mantener una fachada de normalidad por Sofía, incluso logrando esbozar una sonrisa tensa mientras la ayudaba a dibujar en el suelo con un trozo de carbón. Pero Leo no se dejaba engañar. Él la seguía con la mirada. Un centinela silencioso, con la barreta de hierro que habían usado para abrir el escondite siempre cerca de su mano. No hablaron del visitante. No necesitaban hacerlo. La amenaza era una presencia física en la habitación, una cuarta persona hecha de miedo y silencio. Elena sentía su mirada sobre ella, la mirada del doctor Ibáñez, y le parecía que podía verla a través de las paredes, esperando, observando, disfrutando de su terror. Era una tortura psicológica perfectamente orquestada y estaba funcionando. Justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja polvoriento, escucharon otro golpe en la puerta. El corazón de Elena se detuvo. No era el golpe autoritario de Ibáñez. Eran 3 toques suaves, casi tímidos, como si la mano que golpeaba dudara. Leo se puso de pie de un salto, agarrando la barreta con los nudillos blancos. Elena le hizo un gesto para que se quedara quieto, llevándose un dedo a los labios. Se arrastró hasta la puerta, con el cuerpo pegado a la pared, y miró por una pequeña grieta en la madera. Lo que vio no era la figura imponente y amenazante de Ibáñez. En el umbral había un anciano, tan encorvado que su espalda formaba un arco permanente. Llevaba una boina gastada y sostenía una pequeña bolsa de papel marrón. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, pequeños y acuosos, parecían contener la historia entera del pueblo. Elena sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo caer, pero fue seguida inmediatamente por una profunda desconfianza. Abrió la puerta solo una rendija, manteniendo la cadena puesta. El rostro del anciano se arrugó en algo que podría haber sido una sonrisa. «Buenas tardes», dijo. Su voz era un susurro rasposo, como hojas secas arrastradas por el viento. «Soy Arturo, del almacén de enfrente». Hizo un gesto con la cabeza hacia la pequeña tienda al otro lado de la calle polvorienta, cuya fachada desconchada parecía tan antigua como él. «Vi el coche del doctor Ibáñez marcharse. Pensé que quizás necesitarían esto». Empujó suavemente la bolsa de papel a través de la rendija. Elena la tomó con vacilación. Dentro había un pan fresco, cuyo aroma delicioso contrastaba brutalmente con el olor a moho de la panadería, y una botella de leche. Era un gesto de bondad tan inesperado que la desarmó por completo. «¿Por qué?», susurró ella, su voz apenas audible, la pregunta cargada de sospecha. ¿Era una trampa? ¿Otro juego de Ibáñez? En este pueblo, la amabilidad parecía más peligrosa que la hostilidad abierta. Don Arturo no respondió a su pregunta directamente. Su mirada se desvió de los ojos de Elena y se fijó en la penumbra del interior, en las siluetas de los niños. «Conocí al señor Rossi», dijo en voz baja, y el nombre golpeó a Elena como un eco del libro de contabilidad. Era un buen hombre, un hombre trabajador. No merecía su destino. La sinceridad en su voz rasposa era inconfundible. No había engaño en sus ojos acuosos, solo una tristeza profunda y antigua. El anciano suspiró, un sonido pesado que parecía venir de lo más profundo de sus pulmones. «Ese hombre, Ibáñez, esa no es una visita de cortesía. Él no hace visitas de cortesía». Se apoyó en su bastón, y Elena notó por primera vez lo frágil que parecía,
un pájaro anciano con huesos huecos. Sin embargo, había una fuerza en su mirada, una lucidez que contradecía su fragilidad física. Estaba claro que había venido a advertirle. La pregunta era, ¿por qué arriesgarse? La respuesta era tan simple y tan compleja como la decencia humana. Elena sintió que la barrera de su desconfianza comenzaba a agrietarse. Quitó la cadena y abrió la puerta un poco más, aunque no lo suficiente para invitarlo a entrar. «Usted sabe algo», afirmó ella, más que preguntar. Don Arturo asintió lentamente. «Sé que esta casa guarda secretos, y sé que el hijo del coronel es un hombre peligroso, igual que su padre. Ha estado buscando algo aquí durante décadas. Desde que era un muchacho, la confirmación de sus peores temores, venida de un testigo viviente, envió un escalofrío por la espina dorsal de Elena. Miró por encima del hombro del anciano, a la calle vacía y silenciosa, temiendo que Ibáñez estuviera observándolos desde alguna ventana. Arturo pareció leer su mente. «¿Puedo entrar? Solo un momento. No es seguro hablar aquí afuera». Su petición era razonable, pero para Elena, dejar entrar a un extraño en su frágil santuario se sentía como un riesgo monumental. Sin embargo, la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Asintió y se hizo a un lado. El anciano entró con pasos lentos y arrastrados, su bastón golpeando suavemente el suelo sucio. El olor a pan fresco de la bolsa se mezcló con el hedor a podredumbre, un contraste surrealista de vida y decadencia. Sofía se escondió detrás de las piernas de Elena, mirando con curiosidad al visitante. Leo permaneció de pie, con la barreta aún en la mano, desconfiado. Don Arturo no pareció ofenderse. Su mirada recorrió el desolador interior, el techo roto, los escombros. Había una profunda tristeza en sus ojos. «La pobre Rosy», murmuró. «Ver en lo que han convertido su sueño». Se giró hacia Elena, su expresión seria. «Usted y sus hijos están en un peligro mortal. No sé qué encontró usted aquí, pero sea lo que sea, es la razón por la que Ibáñez no se detendrá ante nada para conseguirlo. Lo conozco desde que era un niño. Es la misma semilla podrida que su padre, el coronel Serrano». La forma en que pronunció el nombre del coronel, con un veneno apenas disimulado, confirmó a Elena que este hombre era un aliado. «Usted vio algo, ¿verdad?», susurró Elena, acercándose a él, su voz temblando de urgencia. «La noche que Rosy desapareció». Don Arturo cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, parecían más viejos, más cansados. Asintió. «Yo era el repartidor, el muchacho de los mandados. Tenía 17 años», comenzó, su voz un murmullo conspirador. «Era una noche de tormenta, muy tarde. Volvía de una entrega en las afueras y corté camino por el callejón de atrás. Fue entonces cuando los vi». Hizo una pausa, tragando saliva como si el recuerdo fuera una espina clavada en su garganta. Un Ford Falcon verde, sin matrícula, estacionado detrás de la panadería, las luces apagadas. 2 hombres sacaron a Rosy a la fuerza. Él no gritó, solo me miró. Una mirada. Nunca la olvidaré. Era una mezcla de miedo y resignación. Sabía que no iba a volver. El corazón de Elena se encogió. El fantasma del libro de contabilidad tenía ahora un rostro, una última mirada desesperada en la oscuridad. Arturo continuó, su voz apenas un susurro. Eran los hombres del coronel. Todo el pueblo lo sabía, pero nadie se atrevía a hablar. El miedo era como el aire que respirábamos. A la mañana siguiente, la panadería estaba cerrada. La mujer de Rosy y sus hijos se fueron unos días después, aterrorizados. Nadie volvió a saber de ellos. Y nadie volvió a saber de Rosy. Se apoyó más pesadamente en su bastón, como si el peso de esos 40 años de silencio lo estuviera aplastando. Siempre creí que Rosy había escondido algo, pruebas, algo que pudiera incriminar al coronel. Por eso lo mataron. Y por eso su hijo, el doctor, nunca ha dejado de rondar este lugar. Está buscando la herencia de su padre, pero no la herencia de dinero. Está buscando la herencia de sus crímenes, para poder enterrarla para siempre. La revelación fue la pieza final del rompecabezas. La caja no solo contenía dinero, contenía la evidencia que podía destruir a Ibáñez y limpiar el nombre de Rosy. «Usted tiene que irse», dijo Arturo con una urgencia repentina.
sus ojos fijos en los de Elena. Él no le dio un aviso, le dio un ultimátum. Sabe que si una pobre viuda rechaza una oferta generosa, es porque tiene algo que vale mucho más. Volverá, y no será para hablar. Su advertencia resonó en el aire viciado, cargada con la certeza de quien ha visto la violencia de cerca. No confíe en la policía local. Son sus perros. El comisario come de su mano. Se giró para irse, sus pasos arrastrándose hacia la puerta. En el umbral se detuvo y la miró una última vez. Mi puerta siempre está abierta. Si necesita ayuda, si necesita un refugio, no lo dude. Con eso salió a la luz moribunda del atardecer, dejando a Elena y a sus hijos en una oscuridad aún más profunda. Pero ahora, por primera vez, no estaban completamente solos. Tenían un aliado, frágil y anciano, pero un aliado al fin. La noche cayó como un sudario sobre el pueblo. La oscuridad dentro de la panadería era casi sólida, rota solo por la llama temblorosa de una única vela. Elena sentó a sus hijos a su alrededor y compartió el pan que don Arturo les había traído. Comieron en silencio, cada bocado un acto de desafío contra el miedo que los ahogaba. El pan olía a vida, a normalidad, un contraste doloroso con su realidad. Elena miró los rostros de sus hijos a la luz de la vela, la inocencia de Sofía, que masticaba el pan con deleite, y la seriedad sombría de Leo. Le explicó a su hijo, en susurros, la esencia de la verdad, que habían encontrado pruebas de un crimen terrible y que el hombre del coche negro las quería. Le hizo prometer que, si algo sucedía, tomaría a su hermana y correría hacia el almacén de don Arturo sin mirar atrás. Leo asintió, su mandíbula tensa, la niñez completamente borrada de su rostro. Se había convertido en un soldado en una guerra que no entendía. Elena no podía dormir. La adrenalina y el terror eran un veneno en sus venas. Se sentó en la oscuridad, con la espalda apoyada contra el frío ladrillo del horno, como si pudiera extraer fuerza del lugar que escondía su secreto. La pesada caja fuerte estaba a su lado. Su presencia era tanto una carga como su única esperanza. Cada crujido de la casa, cada gemido del viento, era el sonido de pasos furtivos, de Ibáñez volviendo para reclamar lo suyo. Sentía el tiempo agotándose, estirándose y contrayéndose como la respiración de una bestia moribunda. Pasó horas así, en un estado de hipervigilancia, escuchando, esperando. El silencio del pueblo se había vuelto opresivo, antinatural. Era la quietud que precede a la violencia, la calma antes de que se desate la tormenta. Su instinto maternal gritaba que huyeran, que tomaran a sus hijos y corrieran hacia la noche. Pero, ¿hacia dónde? Estaban atrapados, esperando el inevitable asalto final. Y entonces llegó. No fue un golpe en la puerta. Fue el sonido agudo y violento de un cristal estallando. Provenía de la parte delantera de la tienda. El ruido fue seguido por una lluvia de fragmentos de vidrio que tintinearon sobre el suelo de baldosas rotas. Elena se puso de pie de un salto, el corazón en la garganta. Sofía soltó un grito ahogado, un sonido de puro terror infantil que fue rápidamente sofocado por el siguiente ruido. El golpe sordo y pesado de unas botas aterrizando en el interior. No eran ladrones comunes, no intentaban ser sigilosos. Habían venido a tomar lo que querían por la fuerza, sin importar quién se interpusiera en su camino. Ibáñez había cumplido su amenaza. El tiempo de las palabras amables había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la violencia. La pesadilla se había hecho realidad, y estaba al otro lado de la habitación, buscándolos en la oscuridad. El cerebro de Elena se desconectó del pánico. Una claridad helada y primal se apoderó de ella. Las instrucciones que se había repetido mentalmente durante horas se activaron. Agarró el asa de la pesada caja fuerte con una mano y la muñeca de Sofía con la otra. «Leo, ahora», susurró con una urgencia feroz. El sonido de la destrucción en la sala principal era aterrador. Muebles rotos siendo arrojados contra las paredes, el crujido de la madera podrida siendo arrancada. Escuchó voces graves y brutales, maldiciendo en la oscuridad. «Busquen en el horno». El viejo dijo que estaba en el horno. El terror la invadió. Sabían dónde mirar. No tenían tiempo. La distancia entre ellos y la ventana trasera rota que había visto antes parecía 1 kilómetro de largo. Necesitaban una distracción.
Necesitaban un milagro, y Leo, su hijo valiente y aterrorizado, estaba a punto de darles uno. Mientras su madre comenzaba a arrastrar a Sofía hacia la parte trasera, Leo actuó. Su mente, alimentada por el miedo y la adrenalina, recordó la pesada estantería de metal que habían intentado mover esa mañana. Era enorme, oxidada e inestable, cargada de trastos inútiles. Sin dudarlo un segundo, corrió hacia ella. Los hombres al frente ya habían encendido unas linternas potentes, sus haces de luz cortando la oscuridad como espadas. Vio sus siluetas acercándose. Con un grito que era una mezcla de rabia y terror, Leo empujó la estantería con toda la fuerza de su cuerpo adolescente. Por un instante, no pasó nada. Luego, con un gemido metálico agonizante, la estructura se inclinó. Se tambaleó por un segundo eterno, como un gigante herido, y luego se desplomó hacia adelante con un estruendo ensordecedor que sacudió todo el edificio. El choque de metal, madera y escombros fue un caos de sonido y polvo. La distracción fue perfecta. Los haces de luz de las linternas se desviaron hacia el ruido, y los hombres gritaron sorprendidos y enfadados. Era su única oportunidad. ¡Corre!, gritó Elena, su voz rasgándose. Arrastró a Sofía hacia la parte de atrás, el peso de la caja fuerte tirando de su hombro, amenazando con dislocárselo. El dolor era insoportable, pero lo ignoró. Leo corrió tras ellas, su respiración entrecortada en sollozos. Llegaron a la ventana rota en la pared trasera. El marco estaba lleno de astillas de madera y trozos de vidrio afilados. No había tiempo para tener cuidado. Elena prácticamente lanzó a Sofía a través de la abertura hacia la noche. La niña sollozó de dolor cuando un trozo de madera le arañó el brazo, pero no gritó. El miedo era más grande que el dolor. Elena pasó la caja a través del agujero, el metal raspando ruidosamente contra la pared. Luego, se metió ella misma, sintiendo cómo el marco le desgarraba la ropa y la piel. Afuera, la noche los recibió con un frío cortante. Estaban en un callejón estrecho y oscuro, que olía a basura y a tierra húmeda. El ruido de los hombres dentro de la panadería, gritando de frustración al encontrar su camino bloqueado, les dio unos segundos preciosos. «Mamá, vamos», urgió Leo, ya de pie y tirando de su brazo. Elena se puso en pie, agarrando la caja con ambas manos. El metal helado parecía quemarle la piel. Miró a sus hijos, sus rostros pálidos como fantasmas en la penumbra. Estaban fuera, pero estaban expuestos. El pueblo estaba sumido en un silencio de muerte. No había nadie para ayudarlos, excepto el anciano al otro lado de la calle. Era su única esperanza. Comenzaron a correr, sus pies descalzos tropezando con la grava y los escombros del callejón. El sonido de sus propias respiraciones jadeantes era lo único que escuchaban, además del latido ensordecedor de sus corazones. Salieron del callejón a la calle principal. La luna, oculta tras unas nubes finas, arrojaba una luz espectral sobre el pueblo dormido. La tienda de don Arturo estaba al otro lado de la calle, una silueta oscura con una sola luz tenue brillando en una ventana superior, una pequeña baliza de esperanza en un océano de negrura. Detrás de ellos, escucharon un nuevo sonido, la puerta principal de la panadería siendo abierta de una patada con una violencia brutal. Los haces de luz de las linternas barrieron la calle, buscándolos. No tenían dónde esconderse. «Ahí están», gritó una voz. El pánico se apoderó de Elena. Corrió con una fuerza que no sabía que poseía, arrastrando a Sofía, que sollozaba de terror. El peso de la caja era una tortura, cada paso un infierno de dolor en sus brazos y hombros, pero soltarla significaba la derrota. Significaba que el sacrificio de Rosy y el sufrimiento de todas esas familias habrían sido en vano. Atravesaron la calle de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo. Las piedras afiladas se clavaban en las plantas de sus pies, pero el dolor era una sensación lejana, ahogada por la adrenalina. Las luces de las linternas bailaban a su espalda, acercándose peligrosamente. Escuchaban los pasos pesados de los hombres corriendo tras ellos, sus botas golpeando el suelo con un ritmo ominoso. Estaban a solo unos metros de la puerta del almacén. Parecía la distancia más larga que Elena había recorrido en su vida. Leo llegó primero y comenzó a golpear la vieja puerta de madera con los puños.
Don Arturo, abra, por favor, abra, gritaba, su voz de adolescente quebrada por el pánico. Elena se unió a él, dejando caer la caja al suelo con un golpe sordo y usando ambas manos para golpear la puerta, sus nudillos raspándose contra la madera áspera. «¡Ayuda! Por favor, ayúdenos!», gritó, su voz un lamento desesperado en la noche silenciosa del pueblo. La puerta se abrió con un gemido de madera vieja, y una mano huesuda pero firme tiró de Elena hacia la oscuridad segura del almacén. Don Arturo los empujó hacia adentro y cerró la puerta con un golpe sordo, deslizando una gruesa tranca de hierro justo cuando los pasos pesados de los matones llegaban al porche. Los golpes furiosos contra la madera resonaron como truenos. «¡Sabemos que están ahí, vieja bruja!», gritó una voz ahogada por la madera. Elena se encogió, abrazando a sus hijos, su cuerpo temblando incontrolablemente. El olor del almacén la envolvió, una mezcla de hierba mate, especias y el polvo de décadas. Era el olor de un santuario frágil. Arturo no perdió tiempo. Con una calma que desmentía la violencia al otro lado de la puerta, se movió hacia el fondo del local. «Ibáñez controla todo en este pueblo», susurró, su voz rasposa llena de una extraña determinación, «pero no controla las viejas líneas de la capital». De debajo del mostrador sacó un antiguo teléfono negro de baquelita, su cable cubierto de polvo. Era un fantasma de otra era. Con dedos artríticos pero sorprendentemente ágiles, Arturo conectó el cable a una caja oculta en la pared. Un leve zumbido confirmó que la línea muerta estaba, de hecho, viva. Marcó un número de memoria, un código grabado en su mente durante 40 años de silencio forzado. Elena contenía la respiración, escuchando el clic-clic-clic del disco giratorio. Afuera, los golpes se detuvieron, reemplazados por el sonido de los hombres merodeando, sus linternas cortando la oscuridad. «Aquí Arturo, desde San Genaro», dijo el anciano al teléfono, su voz repentinamente clara y autoritaria. «Tengo las pruebas de Rossi. El libro. Lo encontró una mujer. Su vida y la de sus hijos corren peligro. El hijo del coronel, Ibáñez, los tiene acorralados». Hizo una pausa, escuchando. «Sí, el libro de contabilidad original. Y el dinero. Están aquí conmigo». Elena sintió que el destino de su familia pendía del hilo invisible que conectaba ese teléfono antiguo con un mundo de justicia que ella creía inalcanzable. Se aferró al libro de cuero, su textura fría un ancla en el caos. La voz al otro lado de la línea, perteneciente a un abogado de derechos humanos cuyo nombre Arturo había protegido como un tesoro, dio instrucciones claras y urgentes. «Ya no salgan por ningún motivo. Eviten a la policía local a toda costa. La ayuda federal está en camino, pero tardará horas. Resistan». La palabra resonó en la mente de Elena. Resistir. Era lo único que había hecho durante el último año. Afuera, el sonido del motor de un coche arrancando y alejándose indicó que los matones, al menos por ahora, se habían rendido. Pero la paz no llegó. La noche se convirtió en una vigilia interminable en la trastienda polvorienta del almacén, un pequeño espacio lleno de sacos de harina y el olor a naftalina. Arturo les preparó un lecho improvisado con viejas mantas. Sofía, agotada por el terror, finalmente se durmió, su pequeño cuerpo acurrucado contra Elena. Pero ni Elena ni Leo pudieron cerrar los ojos. Escuchaban cada crujido, cada susurro del viento, esperando el regreso de la violencia, con el pesado libro de contabilidad como un talismán entre ellos. El primer rayo de sol pálido se filtró por las rendijas de la ventana, pintando rayas de luz sobre el suelo de madera. La noche había pasado sin más incidentes, pero la tensión era una capa de hielo sobre sus corazones. Fue entonces cuando los vieron. No eran los coches de la policía local, ni el sedán negro de Ibáñez. Eran 3 vehículos oscuros, sin insignias, que entraron en el pueblo con una eficiencia silenciosa y fantasmal. Se movieron sin prisa, pero con una autoridad innegable, estacionándose en puntos estratégicos de la calle principal. De ellos descendieron hombres y mujeres vestidos de civil, sus movimientos coordinados y profesionales. No había gritos ni sirenas, solo una presencia abrumadora de poder legítimo que descendía sobre el pueblo dormido. Elena observaba desde una rendija en la persiana del almacén.
su corazón latiendo con una mezcla de terror y una esperanza abrumadora. La caballería había llegado, no con trompetas, sino con el silencio de la justicia implacable que finalmente había despertado de su largo sueño. Uno de los equipos federales se acercó a la puerta del almacén, un golpe suave, completamente diferente a los de la noche anterior. Arturo abrió, y después de un breve intercambio de palabras, los agentes entraron. Mientras un oficial tomaba la declaración de Elena con una calma tranquilizadora, el equipo principal se movía. Vieron a través de la ventana cómo el convoy se deslizaba por la calle hasta la imponente mansión del doctor Ibáñez en las afueras del pueblo. La redada fue rápida y precisa. No hubo un asedio prolongado. Las puertas fueron forzadas y, en cuestión de minutos, el hombre que había gobernado el pueblo con miedo y dinero fue sacado a la fuerza. Su traje impecable ahora arrugado, su rostro una máscara de incredulidad y furia impotente. Las esposas brillaron en sus muñecas bajo el sol de la mañana. Algunos vecinos, atraídos por la conmoción silenciosa, observaban desde sus puertas, sus rostros una mezcla de miedo residual y un asombro creciente. El reinado del terror del apellido Serrano había terminado, no con un estruendo, sino con el clic metálico de unas esposas. Más tarde ese día, en la improvisada oficina que los federales montaron en el ayuntamiento, Elena entregó las pruebas. El momento fue solemne. Colocó la pesada caja fuerte y el libro de contabilidad de cuero sobre una mesa frente a una fiscal federal, una mujer de mirada penetrante y gesto serio. La fiscal se puso unos guantes blancos antes de tocar el libro, como si manejara una reliquia sagrada y peligrosa. Abrió el libro de contabilidad y sus ojos recorrieron las páginas, la caligrafía de Rossi, los nombres, las fechas, las palabras codificadas. «Señora», dijo finalmente, levantando la vista, y en sus ojos Elena no vio lástima, sino un profundo respeto. «Usted no tiene idea de lo que ha hecho. Esto es el eslabón perdido que necesitábamos para conectar crímenes de la dictadura con redes de corrupción actuales. Ha destapado un nido de víboras». Elena sintió como si un peso monumental, el peso de 40 años de secretos y fantasmas, se levantara finalmente de sus hombros. La verdad ya no era su carga, era el arma de la justicia. Pasaron 6 meses, 6 meses de declaraciones, procedimientos legales y un silencio expectante. Elena y sus hijos vivieron en un pequeño apartamento alquilado por el programa de protección de testigos en una ciudad cercana, una vida en el limbo. Don Arturo se negó a moverse de su almacén, afirmando que a su edad ya no tenía miedo de los fantasmas. Un día llegó un sobre oficial. Las manos de Elena temblaban al abrirlo, temiendo malas noticias, pero no lo eran. La carta detallaba cómo el libro de contabilidad de Rossi había sido la clave para desmantelar la red de lavado de dinero de Ibáñez, construida sobre los cimientos sangrientos de la fortuna de su padre. El dinero encontrado en la caja, y mucho más recuperado de las cuentas de Ibáñez, había sido confiscado. La carta concluía, en reconocimiento a su valentía, que ha permitido la resolución de múltiples casos de desaparición forzada y ha llevado a la justicia a sus perpetradores, los tribunales federales le otorgan la propiedad legal de la panadería y una recompensa financiera sustancial. Las lágrimas que cayeron sobre el papel no eran de dolor, sino de un alivio puro y abrumador. Un año después de aquella noche de terror, la panadería al final de la calle principal de San Genaro era irreconocible. Ya no era una tumba de ladrillos, sino un faro de vida. La fachada había sido restaurada y pintada de un alegre color crema, con marcos de ventanas azul brillante. Un letrero de madera elegantemente tallado colgaba sobre la puerta: Panadería Rossi. El olor que emanaba de sus chimeneas no era de moho y decadencia, sino el aroma celestial de pan recién horneado, de facturas calientes y café recién hecho. El interior, antes una caverna oscura, ahora era un espacio luminoso y acogedor, con pisos de madera pulida y mostradores de vidrio reluciente. El enorme horno de ladrillos había sido meticulosamente restaurado y ahora era el corazón palpitante del negocio. Su boca ya no era una entrada al infierno, sino la fuente de sustento y alegría para toda una comunidad.
El silencio del pueblo había sido reemplazado por el murmullo constante de clientes y el alegre tintineo de la campanilla sobre la puerta. La vida había regresado. Esa noche, Elena no se saltó la cena. Se sentó a la cabeza de una larga mesa de madera en el cálido apartamento que habían construido sobre la panadería. La mesa estaba cargada de comida: pollo asado, verduras frescas, pan casero. El sonido de los cubiertos y las risas de sus hijos llenaba el aire. Sofía, con las mejillas sonrosadas y un vestido nuevo, contaba animadamente su día en la escuela del pueblo. Leo, que ahora ayudaba en la panadería después de clase, hablaba de sus planes para estudiar en la universidad, su rostro libre de la sombra de preocupación que lo había envejecido prematuramente. La vieja máquina de coser de Elena descansaba en un rincón, no como una herramienta de supervivencia desesperada, sino como un objeto querido para proyectos de ocio. Miró a sus hijos, seguros, felices y bien alimentados, y sintió una paz tan profunda que casi dolía. Ya no era un pilar solitario sosteniendo un techo que se derrumbaba. Había construido una fortaleza para su familia, ladrillo a ladrillo, con coraje y justicia como cimientos. Al cierre, Elena se quedó un momento en la puerta de su panadería, observando cómo el sol se ponía sobre la pampa, tiñendo el cielo de colores vibrantes. El viento ya no sonaba como un lamento, sino como una promesa susurrante. Había llegado a ese pueblo como una viuda rota, una víctima del destino, con solo 300,000 pesos y un futuro incierto. Ahora era una empresaria respetada, la dueña de su propio destino. Había honrado la memoria de un hombre bueno. Había dado paz a los fantasmas del pasado y, lo más importante, había asegurado un futuro brillante para sus hijos. La desesperación corrosiva se había transformado en una fuerza tranquila y duradera. Ya no era la mujer que contaba las últimas monedas, sino la que había demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de valentía puede encender una luz que destierre todas las sombras. Historias como la de Elena nos recuerdan el increíble poder del espíritu humano. Si te conmovió su viaje de la desesperación a la redención, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias de superación y justicia.